Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios, Romanos 8:37. Nuestra victoria es absoluta en Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Amén. Nada podrá separarnos. Ese Pablo fue el que empezó a joder para que satanizaran el sexo. Ese Pablo. Miren, ayudó a organizar el mundo. Señor. Ese fue uno de uno de los conflictos fundamentales que el sexo es malo. Está generando José. la guerra entre Rusia y Ucrania para República Dominicana. Es un aspecto muy importante que tiene que ver con el sector construcción. ¿Por qué? Yo dije, un análisis que hice en estos días, que uno de los elementos es que la varilla, que es uno de los elementos fundamentales, todo lo que tiene que ver con varilla ciclónica, todo lo que tiene que ver con esto, se produce con algo que llaman la palanquilla, y el 56% de la palanquilla que usan en República Dominicana viene de Ucrania, o venía de Ucrania, venía el año pasado, desde que empezaron antes de la guerra, de que empezó la situación podía darse una situación complicada. El sector de acero, la Asociación Dominicana de Acero, nos hacen llegar a ellos una información de que precisamente desde ese momento, ya hace más de un año, empezaron a evaluar la posibilidad de conseguir otros mercados precisamente para que el sector construcción, que empezaba después de la pandemia a levantarse, no pudiera tener mayores inconvenientes ante una situación como la que aconteció en febrero de este año, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, y por vía de consecuencia la palanquilla iba a tener inconvenientes para llegar desde Ucrania a República Dominicana. Entonces, ¿qué dice? Nos hizo llegar un documento Marcelo Salazar, que es el director ejecutivo de la Asociación Dominicana del Acero, diciendo que ellos garantizan seguir produciendo todo este material, varilla y todo esto para República Dominicana, y que entonces, y yo creo que esto es importante dentro de las medidas que el gobierno ha tomado, lo he dicho en varias ocasiones, que no vayan a inventar con productos de productores nacionales, abrir las importaciones porque lo van a quebrar. Entonces, este es un elemento que ellos dicen, no, nosotros garantizamos, y desde hace tiempo ya empezamos a buscar opciones en varios países. Dicen ellos que desde que vieron lo que podía pasar, empezaron a tocar puertas en México, en Venezuela, en Brasil, y ya están en capacidad en este momento y de manera permanente a cubrir lo que es la demanda nacional. ¿Por qué decimos esto? Para evitar que alguien venga a decirle al presidente, mire, ya no viene de Ucrania la palanquilla, por tanto tenemos que abrirla, porque hay una serie de negociantes, de gente que quisiera aprovecharse, como ha pasado en otros momentos, y afectar la producción local. Entonces, presidente, y todos los que están alrededor del presidente, la Asociación Dominicana del Acero garantiza que no va a haber ningún inconveniente, que están haciendo la producción como debe ser, que buscaron los mercados de hace tiempo, se prepararon, y que van a seguir garantizando, porque la industria de la construcción es uno de los elementos fundamentales en este proceso de recuperación de la economía. Así es que exhortamos al gobierno que tome en cuenta esta situación, al ministro de Industria y Comercio, que se convierta en un soporte fundamental de orientar al presidente para que nadie, sobre todo sectores comerciales privados que quieren hace tiempo afectar. ¿Se acuerdan? Han habido varios conflictos con eso. Ustedes se acuerdan, una vez con Costa Rica. Han habido varios conflictos. Entonces, que no vuelva a suceder una situación así, sino que está garantizada la producción de todo lo que tiene que ver con varilla, con malla ciclónica, con todo lo que tiene que ver con el acero por la Asociación Dominicana de Productores de Acero de República Dominicana. Gracias a Marcelo Salazar, que es el director ejecutivo, por hacernos llegar estas informaciones, estas apreciaciones. Y miren por qué es importante esto y otros productos que he estado diciendo. La apertura indiscriminada y sin criterio, si se diese así, aunque ha sido muy claro el gobierno, pero por ahí se cuecen muchas habas y hay gente que se quiere aprovechar. Entonces, esta invasión de Rusia a Ucrania, aunque nosotros no tenemos, digamos, no hay una gran inversión extranjera de allá para acá, como muy bien un artículo que publica hoy Juan Ariel Jiménez en el periódico El Listín Diario, que exhorto a todos a que lo lean, hace una evaluación de cómo afecta a la economía. Es decir, aunque no tenemos una inversión grande, ni grande importación hacia allá, pero hay elementos importantes como este que pueden afectar la economía dominicana, y lógicamente la subida de los precios de todos los productos por lo que está aconteciendo allá puede afectar
y va a afectar la economía mundial y la economía dominicana con el efecto inflación. Entonces, este efecto inflación tiene que ser manejado con sumo cuidado. ¿Por qué? Porque miren, hermano, no hay posibilidades ninguna de que si este conflicto continúa, como parece que va a continuar unos meses más, parece que va a alargar. Sí. Ojalá que no, todos estamos orando y todos estamos confiados en que pudiera haber una negociación y se bajaran esto. Pero todas estas medidas económicas que se cometen contra Rusia afectan el mercado mundial y por vía de consecuencia productos que ellos son muy importantes. Dice, por ejemplo, en el artículo que publica hoy Juan Ariel, que Ucrania es considerado el granero de Europa. Claro. ¿Por qué? Porque oigan esto, ellos y Rusia, el 33% del trigo mundial, sí, el 15% del maíz mundial, sí, y el 70% del aceite de girasol. Sí. Oigan, tres productos que tienen directamente que ver con muchas de las cosas que nosotros hacemos aquí. El palladium, por ejemplo, de Rusia es uno de los principales exportadores a nivel global. El cobalto. El 20% de los fertilizantes mundiales se producen en Rusia y Bielorrusia. Sí. De los fertilizantes. Ustedes saben que la industria nuestra, de todo el mundo, necesita fertilizantes, el sector agropecuario. Sí. Pero, y en cuanto al petróleo, es el segundo productor mundial, Rusia. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver, uno dirá, no, pero nosotros ni producimos ninguna de esas cosas, pero todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Claro. La mayor parte de los productos de la economía nacional tienen que ver, de alguna manera, primero ser transportado. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con combustible va a ser afectado. Pero al mismo tiempo, en la producción agropecuaria, esos tres productos, maíz, sorgo, aceite, trigo, tienen que ver con producción local. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Estás brillante hoy. Gracias, hermano, gracias. Parece que aprendí de ti. Sí. Parece ser, señores, que el gobierno que ha tratado, y eso hay que valorarlo de manera significativa, de tomar medidas frente a la crisis, porque no puede estar tampoco de brazos cruzados, tiene que tomar medidas. Pero en esas medidas lo que hay que tener cuidado, puse el ejemplo de la varilla, pero también en productos agropecuarios, aunque están claramente delimitados cuáles son los que nada más pueden importarse. Ustedes saben cómo trabajamos en este país, lamentablemente. Que aparece un vivo, que aparece un sector, porque hay sectores económicos que quieren aprovecharse de la crisis. Entonces aparecerá un vivo que querrá meter en el medio de los productos que van a tener tasa cero en importaciones, y te mete una cantidad de productos. Te mete varilla, te mete productos agropecuarios. El presidente habló de productos alimenticios. No, pero te digo es que, oye lo que estoy diciendo, estoy llamando la atención para que cuando haya, porque oigan, ustedes saben qué ha pasado en otros momentos. Ustedes se acuerdan que había en un momento un problema con el ajo. Estaba prohibido la importación de ajo, pero el mercado estaba lleno de productos, ajos que traían en cantidad industrial que competían. ¿Tú ves lo interesante cuando hacen un análisis sopesado sobre lo que dice el presidente y sobre las medidas a tomar? No como un grupo que sacó con un análisis y empezó a decir una serie de cosas sin saber, y aquí tuvimos que aclararle que los productos que entraban dentro del EPA, dentro del DERECAFTA, eran diferentes a los claro. Que ya el presidente, ya eso se había desmontado en los acuerdos, y era totalmente mentira, porque era para poder traer productos de otros países que son productores de esos rublos y que no entran pero de, oye, Virgilio, de esos dos acuerdos. La alerta, ahora está bien lo que tú estás diciendo. No, pero la alerta es la alerta debe una buena ser. advertencia. ¿Por qué la gente de Varía hacen esta alerta? Porque ya han habido otros problemas en otros momentos donde, aunque hay decisiones de parte del gobierno y restricciones, hay gente que la evade. Sí. Entonces, en medio de esta crisis, hay gente que se quiere aprovechar. Lo sabemos, ustedes se acuerdan incluso con las vacunas, ustedes se acuerdan que antes de que el gobierno autorizara la vacuna había gente que estaba autorizando. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Que había gente que estaba autorizando y que fue a comprar y que en Nueva York y la estaba vendiendo aquí. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Y hubo que tomar una medida drástica. ¿Por qué? Porque si dejaban eso así, se abría entonces un mercado que afectaba lo eficaz que fue el asunto de la vacuna, pero además creaba serios problemas porque no había garantía en torno a eso. Lo mismo digo ahora. Yo dije lo de los productores de arroz, aunque el arroz no es uno de los productos. Señores, ustedes saben, el contrabando de Haití, el contrabando de otros lados, miles de cosas y facilidades que pueden haber ahí si no hay control efectivo, aunque tenemos una Dirección General de Aduanas que está siendo sumamente efectiva, pero ustedes saben cómo son las cosas en nuestro país. Así es que mi exhortación al gobierno, al equipo económico, sobre todo al presidente, es que tenga mucho cuidado en las medidas que se toman
para estos niveles de importación. Porque la importación, una apertura irracional de importación afecta a la producción local de manera sensible. Ojalá que el gobierno sepa... Pero las importaciones a veces, perdona que meta la cuchareta, claro, te ayuda a que determinados sectores no abusen, sectores nacionales. Sí. Y se le crea inflación. Entonces viene la respuesta política, que es lo que Biden está tratando de que no le suceda en Estados Unidos. Biden ha hecho un hashtag que dice: Putin responsable de la... Así mismo, Putin responsable de la inflación. Putin responsable de la inflación. Eso es en Estados Unidos. Que siga ayer con lo eso, hizo. que por eso tiene un 39 entonces, aceptación. todo esto, los gobiernos entonces se cuidan, importan para que no vengan sectores internos a hacer lo que tú estás haciendo. No, yo digo la y importación. le metan la inflación para allá arriba y políticamente entonces perjudican. No, pero oiga lo que pasa, la importación es buena en función de que de garantizar que en el mercado haya productos. Eso mismo. Pero no de que vaya a competir contra los productores nacionales. Claro, es decir, si usted, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, no es hasta destruir la producción. Exacto, el cuidado tiene que ser, es decir, que no haya escasez en el mercado. Pero que no vaya a haber, como usted sabe que pasa aquí, que hay gente que se aprovecha. Digo, en todos lados. El ajo, pero digo, aquí ha sucedido. El ajo. De productos que usted dice que están. Los productores le dicen: yo tengo garantía de que te puedo llenar el mercado sin ningún problema, pero le dan autorización. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere competir contra los nacionales, quebrarlo y sacar negocio. Hasta las elecciones de medio término, dice hoy el New York Times, las elecciones de medio término, Biden la tiene en veremos por la inflación. Pero aquí también, para evitar la inflación, una cosa es tomar medidas correctas para evitar la inflación. Y otra que debe ser tan importante como evitar la inflación es evitar la quiebra de los productores nacionales. Bien. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.